Mi nombre es Lucas Herrera. Tengo 43 años. Y lo que voy a contarte puede sonar increíble, pero te juro por la sangre de Cristo, que cada palabra es verdadera. Es tan real como el aire que respiras ahora mismo. Era el año 2019, en Santiago de Cuba. El gobernador de la provincia había firmado una orden terrible. Nuestra iglesia debía ser demolida. Nos dieron exactamente 48 horas para desalojar el templo. No era un lugar cualquiera. Era la casa donde mi abuelo había predicado durante décadas, donde mi padre fue bautizado, y donde yo mismo conocí a Jesús cuando apenas tenía 8 años. Hermano, hermana, lo que sucedió después transformó mi vida y la de toda una ciudad. Lo que vas a escuchar desafía cualquier lógica humana. Y si este video ha llegado a ti, no es por casualidad. Dios quiere revelarte algo que puede cambiar tu fe para siempre. Aquel día de marzo, la tarde estaba pesada. El calor húmedo se pegaba al cuerpo como una segunda piel, y las calles olían a café recién colado, mezclado con la brisa salada del Caribe. Sin embargo, había algo distinto en el ambiente, una tensión que casi podías cortar con un machete. Yo estaba en la iglesia preparando el mensaje de esa noche, cuando escuché pasos firmes subiendo la escalera de madera. El crujido de los peldaños me heló la sangre. En Cuba, cuando escuchas esas botas, sabes que lo que viene no trae bendición. La puerta se abrió de golpe, con un ruido seco, como un hueso partiéndose. Entraron 3 hombres. 2 vestían uniforme militar. El tercero, de traje civil, era claramente quien mandaba. Sus ojos eran fríos como el acero. En su mano llevaba un sobre manila, que parecía pesar como una lápida. «¿Pastor Lucas Herrera?», preguntó con voz ronca, como alguien que ha estado gritando todo el día. Asentí, sintiéndome pequeño frente a lo que estaba a punto de escuchar. «Traigo una orden directa del gobernador. Esta iglesia será demolida en 48 horas. ¿Motivo? Construcción ilegal y actividades no autorizadas por el Estado». Esas palabras cayeron sobre mí como una avalancha. Sentí las piernas temblar. Pensé que me desmayaría. Esa iglesia no era solo un edificio. Era el altar donde mi abuelo predicó por 40 años hasta partir con el Señor. Era el lugar donde mi padre fue sumergido en las aguas del río Cauto, cuando ser cristiano era casi un acto de resistencia. Logré susurrar: «Señor, esta iglesia tiene más de 60 años. Mi familia ha servido aquí desde antes de la revolución. Tenemos todos los documentos». El hombre del traje me cortó con un gesto de mano, como una bofetada invisible. «Los papeles no importan, pastor. La orden viene de arriba, muy arriba. Tienen 48 horas para salir. Después de eso, vendrán las máquinas». Dicho esto, se dieron media vuelta y salieron, dejando un silencio tan espeso que parecía que podía tocarse. Me quedé de pie frente al púlpito, el mismo desde el que tantas veces había predicado sobre la fidelidad de Dios, pero esa vez me sentí vacío. Las lágrimas corrieron por mis mejillas, mezclándose con el sudor del calor tropical. Esa noche convoqué a toda la congregación a una reunión urgente. Fueron llegando uno a uno. La hermana Elena, de 78 años, apoyada en su bastón. El hermano Manuel, carpintero, que había reparado tantas veces nuestros bancos de madera sin pedir nada a cambio. La familia Suárez, con sus 5 hijos que crecieron corriendo por los pasillos del templo. Cuando di la noticia, el silencio fue más doloroso que cualquier grito. Vi a la hermana Elena llorar en silencio. Vi a Manuel apretar los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Vi a los pequeños Suárez abrazarse a los padres, sin comprender del todo, pero sintiendo la tristeza que llenaba el aire. «Pastor Lucas», dijo la hermana Elena con voz temblorosa pero firme, «mi esposo está enterrado en el cementerio detrás de la iglesia. Él murió creyendo que este lugar era sagrado. ¿Qué voy a hacer ahora?». Esa pregunta atravesó mi alma como espada. No tuve respuesta. Por primera vez en 15 años de ministerio, me sentí perdido, como un barco sin brújula en plena tormenta. Las siguientes horas se volvieron eternas, como si el tiempo caminara en cámara lenta. Teníamos que comenzar a empacar todo lo que formaba parte de nuestra vida espiritual. Los bancos, las Biblias gastadas, el viejo órgano que mi abuela había tocado por décadas. Cada objeto que sacábamos era como arrancar un pedazo de nuestro corazón. Pero lo más doloroso no era eso. Lo más duro era mirar los rostros de mi congregación y ver la desesperanza reflejada en sus ojos, porque aquella iglesia no era simplemente un edificio, era nuestro refugio, nuestro hogar espiritual. Allí celebrábamos bautizos, bodas, despedidas de los que partían con el Señor. Allí llorábamos juntos en medio del dolor, y allí encontrábamos esperanza cuando parecía que todo estaba perdido. La noche del 16 de marzo, apenas quedaban 12 horas antes de la demolición, y yo decidí quedarme solo en la iglesia. Sentía que necesitaba estar allí, aunque fuera por última vez. Necesitaba orar,
aunque fuera la oración más desesperada de mi vida. Me senté en el primer banco, el mismo donde mi padre se sentaba cuando yo era niño, y comencé a clamar. Pero no eran oraciones bonitas, no eran palabras adornadas, eran gritos desgarrados al cielo. Dios mío, clamaba, ¿dónde estás? ¿Por qué permites esto? ¿Acaso no somos tus hijos? ¿Acaso no hemos servido fielmente en este lugar? Las horas pasaban y yo seguía allí, orando, llorando, a veces incluso murmurando palabras de frustración que traicionaban mi educación cristiana. A las 2 de la madrugada, el cansancio pudo más que yo, y me quedé dormido sobre el banco. Pero lo que ocurrió a las 4:17 de la mañana cambió mi vida para siempre. Me despertó un sonido extraño, como si algo muy pesado hubiera caído afuera del templo. Pensé que tal vez las máquinas de demolición habían llegado antes de lo previsto. Mi corazón comenzó a latir como tambor descompasado. Abrí los ojos, y lo que vi me dejó paralizado. Una luz dorada, suave como miel, pero brillante como el sol, entraba por las ventanas de la iglesia. No era luz de faroles, no era la luna, era algo distinto, algo que hacía vibrar el aire, algo que podía sentir hasta en los huesos. Me levanté con las piernas temblando, como un recién nacido aprendiendo a caminar. Me acerqué a la ventana y lo que contemplé desafía toda lógica. El cielo estaba despejado, sin una sola nube, pero allí arriba había una presencia, una luz que se movía lentamente, como danzando, y de esa luz salía una música. Pero no una música que se escucha con los oídos, sino con el alma. Dios mío, ¿eres tú? Susurré. Y entonces escuché la voz. No era voz de hombre, ni de mujer. Era algo más grande, como si el mismo viento hablara, como si el mar se transformara en palabras, como si las montañas hubieran encontrado al fin su voz. Lucas, hijo mío, dijo esa voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. ¿Por qué lloras? ¿Acaso no sabes que yo soy el dueño de la tierra y de todo lo que en ella habita? Mis rodillas se doblaron y caí al suelo. Las lágrimas brotaban, pero no eran de tristeza. Era otra cosa. Era alivio. Era amor puro. Señor, logré murmurar, van a destruir tu casa, el lugar donde tu pueblo se reúne para adorarte. La voz respondió con una risa suave, como el sonido de olas acariciando la arena. ¿Piensas que yo vivo en templos hechos por manos humanas? ¿Crees que mi poder se limita a paredes y techos? Mira hacia afuera, Lucas. Mira lo que yo puedo hacer. Temblando, me acerqué de nuevo a la ventana, y lo que vi me dejó sin aire. Frente a la iglesia, había una multitud enorme, personas que yo nunca había visto en mi vida, hombres uniformados, mujeres con batas blancas como doctoras, niños, ancianos, todos en silencio, formando un muro humano alrededor del templo. ¿Quiénes son, Señor? Pregunté con la voz entrecortada. Son mis ángeles, respondió la voz. Los he enviado para proteger este lugar hasta que mi propósito se cumpla. Eran las 7 de la mañana cuando escuché el rugido de los motores. Llegaron las máquinas de demolición, 3 excavadoras gigantes, amarillas como girasoles de hierro, hebidas de camiones y un grupo de obreros con cascos blancos. El capataz bajó de su camioneta con paso decidido. Pero al ver la multitud que rodeaba la iglesia, su rostro se transformó. Era como si hubiera visto un ejército de fantasmas. ¿Qué es esto?, gritó. Se acercó a las primeras personas de la fila, intentando hablarles. Pero lo que sucedió fue sorprendente. Ninguno respondió. Todos lo miraban con una serenidad tan profunda que desarmaba cualquier intento de agresividad. El hombre sacó su radio, nervioso. Base, aquí equipo de demolición. Tenemos un problema. Hay como 1000 personas rodeando el edificio. No podemos proceder. La voz áspera que salió por la radio respondió. ¿Cómo que no pueden? Sáquenlos de ahí. Llamen a la policía si es necesario. En menos de media hora llegaron 6 patrullas. Los policías descendieron de sus autos listos para actuar. Pero cuando vieron la escena, algo extraño sucedió. Algunos se quitaron las gorras y se unieron a la multitud. Otros se quedaron inmóviles, como hipnotizados, incapaces de moverse. Yo observaba todo desde la ventana del templo. No podía creerlo. Era como si estuviera viendo una película. Pero sabía que era real porque podía sentir el aroma a café que alguien había empezado a preparar en la calle. Escuchar los pájaros cantar en los mangos. Sentir la brisa caribeña entrar por la ventana abierta. A las 10 de la mañana, apareció el mismo hombre de traje civil que me había entregado la orden de demolición. Pero esta vez no venía solo. Lo acompañaban 2 oficiales de alto rango y otro hombre que claramente tenía aún más autoridad. El del traje civil gritó con firmeza. Por orden del gobernador de la provincia,
Desalojen inmediatamente esta área. Esta es una orden oficial. Pero en lugar de dispersarse, la multitud comenzó a crecer. Personas aparecían por todas las calles empedradas, como si siguieran una melodía que solo ellos podían oír. Al mediodía, el hombre de mayor rango, después supe que era el mismo gobernador, decidió actuar personalmente. Se acercó a la puerta de la iglesia y gritó: «Pastor Herrera, salga inmediatamente. Necesito hablar con usted». Mis piernas temblaban. Una paz profunda me llenaba el corazón. Abrí la puerta y salí. El gobernador me miró con una mezcla de desconcierto y respeto que jamás había visto en un funcionario. «Pastor», dijo con voz más suave de la que esperaba, «explíqueme qué está pasando aquí. ¿Por qué tanta gente está dispuesta a desobedecer una orden oficial solo para proteger su iglesia?» Lo miré directamente a los ojos y respondí: «Gobernador, lo que usted ve aquí no es obra mía. Yo solo soy un pastor de barrio. Pero el Dios al que sirvo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él ha decidido que esta iglesia no debe ser destruida». El gobernador soltó una risa nerviosa, como quien intenta convencerse de que lo imposible no está ocurriendo. «Pastor, yo soy un hombre práctico. No creo en milagros, pero lo que está pasando aquí no es normal. En mis 30 años de gobierno, nunca he visto algo así». Entonces, algo inesperado ocurrió. De entre la multitud salió una anciana de cabello blanco como la nieve, con arrugas que hablaban de décadas bajo el sol caribeño. Caminó lentamente hacia el gobernador. «Compañero gobernador», dijo con voz suave pero firme, «yo soy Esperanza Martínez. Llevo 50 años en este barrio. He visto revoluciones, cambios, hambre, abundancia, pero nunca había sentido lo que sentí esta madrugada. A las 4, alguien me tocó el hombro y me dijo: «Esperanza, levántate y ve a proteger mi casa». Yo no soy religiosa. Hace años que no piso una iglesia. Pero esa voz no era de este mundo. El gobernador la miró sorprendido. «¿Qué sintió, señora?». Ella levantó la mirada con lágrimas en los ojos. «Sentí que era Dios mismo llamándome». Y entonces, uno tras otro, otros de la multitud comenzaron a contar la misma experiencia. Todos habían sido despertados a la misma hora. Todos habían escuchado la misma voz. Todos habían recibido el mismo llamado a proteger la iglesia. El gobernador escuchaba aquellos relatos uno tras otro. Yo lo observaba con atención, y podía notar cómo su semblante iba cambiando. La dureza en sus facciones empezó a suavizarse. La incredulidad se transformaba poco a poco en asombro, y esa autoridad inflexible se tornaba en una humildad que jamás habría imaginado ver en él. Después de oír más de 20 testimonios idénticos, el gobernador se acercó nuevamente a mí. Esta vez sus ojos estaban humedecidos. Con voz quebrada me dijo: «Pastor Herrera, no entiendo qué está ocurriendo aquí, pero sí entiendo algo. Hay fuerzas en este mundo que superan mi comprensión y rebasan mi poder». Se quedó en silencio un instante, mirando la multitud que no dejaba de crecer. Parecía como si toda Santiago de Cuba hubiera despertado esa mañana y hubiese decidido caminar hasta nuestra pequeña iglesia. Luego me preguntó: «Dígame algo, pastor. ¿Qué necesita su iglesia para seguir funcionando de manera legal? ¿Qué documentos? ¿Qué permisos? Porque yo no puedo luchar contra esto. No puedo enfrentarme a algo que claramente es más grande que yo». Yo no podía creer lo que escuchaba. Aquel mismo hombre que 48 horas antes había enviado la orden de demolición, ahora me estaba preguntando cómo podía ayudarnos. «Señor gobernador», respondí con voz temblorosa pero firme, «solo necesitamos que se reconozca oficialmente lo que siempre hemos sido: una iglesia cristiana al servicio de la comunidad. Un lugar donde las personas puedan encontrar paz, esperanza y amor». Él asintió lentamente. «Eso requerirá trámites, papeles, pero se hará. Se tiene que hacer». Y entonces ocurrió algo que jamás pensé presenciar. El gobernador de la provincia se volvió hacia la multitud y, con voz fuerte, proclamó: «Ciudadanos, por la presente cancelo oficialmente la orden de demolición de la iglesia a Emanuel. Este edificio queda reconocido como patrimonio cultural y religioso de nuestra comunidad». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar la respiración de la gente. Y de pronto, como si hubieran estado esperando exactamente esas palabras, toda la multitud estalló en aplausos. Pero no eran aplausos normales. Eran aplausos que parecían resonar en el mismo cielo. Lo más impactante vino después. Uno por uno, quienes habían formado ese muro humano alrededor de la iglesia empezaron a marcharse. Nadie dijo una palabra. No hubo despedidas. Simplemente se alejaban con la misma serenidad con la que habían llegado. En menos de una hora, la calle volvió a la normalidad. Quedamos solo nosotros, el gobernador con sus oficiales, los obreros de la demolición empacando sus herramientas, y yo de pie,
todavía tratando de comprender lo que mis ojos habían visto. Esa noche convoqué nuevamente a toda la congregación para contarles lo sucedido. Cuando terminé de relatar los hechos, la hermana Elena se levantó con dificultad, apoyada en su bastón, y dijo con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas: Pastor Lucas, yo reconocí a varias de las personas que estuvieron aquí protegiendo la iglesia. La miré sorprendido. ¿En serio, hermana Elena? ¿De dónde las conoce? Ella respondió con voz entrecortada: Pastor, muchas de esas personas están muertas. Yo vi a mi esposo Miguel, que falleció hace 5 años. Vi a doña Carmen, mi vecina, que murió de cáncer el año pasado. Vi a don Roberto, el carpintero que construyó los bancos de esta iglesia. Él partió hace más de 10 años. Un silencio helado recorrió el templo. Sentí como si me echaran un balde de agua fría por la espalda. ¿Cómo dice, hermana?, pregunté sin poder creerlo. Ella asintió con convicción. Pastor, los vi tan claros como lo estoy viendo a usted ahora. De pronto, otros miembros de la congregación comenzaron a asentir. El hermano Manuel levantó la voz. Yo también vi a mi hermano Pedro. Él murió hace 3 años en un accidente, pero estaba allí entre la multitud. La hermana Suárez añadió llorando. Yo vi a mi abuela Rosa. Ella me crió después de que mis padres murieron. Partió con el Señor cuando yo tenía 20 años, pero estaba allí, pastor. Tan real como siempre. En ese momento entendí la magnitud de lo que había ocurrido. Dios no solo había enviado a los vivos para proteger su casa. Dios había enviado también a los que ya habían partido. El cielo y la tierra se habían unido para demostrar que su poder no tiene límites. Después de aquella revelación, nuestra congregación quedó profundamente marcada. Nadie hablaba en voz alta, pero todos sabíamos que habíamos sido testigos de algo sobrenatural. Era imposible volver a mirar la iglesia de la misma manera. Esa casa de oración que antes veíamos como un refugio sencillo de madera y cemento, ahora la percibíamos como un lugar donde el cielo mismo había descendido para tocar la tierra. Esa certeza nos acompañó durante semanas, incluso cuando la vida cotidiana intentaba arrastrarnos de nuevo a la rutina. Lo más sorprendente fue el cambio que vimos en el propio gobernador. El mismo hombre que había venido con orden de destruirnos, comenzó a visitarnos de manera regular. No lo hacía, según sus propias palabras, para hacerse cristiano, sino para comprender mejor lo que había experimentado aquel día frente a la multitud. Sin embargo, cada visita era una semilla que Dios sembraba en su corazón. Poco a poco, también varios oficiales y policías que habían presenciado lo sucedido, comenzaron a acercarse, algunos en secreto, otros más abiertamente, con una sola pregunta: Pastor, ¿cómo puedo conocer al Dios que usted sirve? En tan solo un año, nuestra congregación creció de manera inesperada. Pasamos de ser apenas 45 miembros a superar los 300. Tuvimos que organizar turnos de culto, porque ya no cabíamos en el templo. Pero más importante que los números, era lo que veíamos en las vidas de las personas. Matrimonios destruidos se reconciliaban después de escuchar el testimonio del milagro. Jóvenes que habían estado atrapados en la droga, encontraban libertad al experimentar el poder de Dios. Ancianos que habían perdido la esperanza, volvían a sonreír con la certeza de que no estaban solos. La hermana Elena, que ya tenía 80 años, se convirtió casi sin proponérselo en la cronista de todos los milagros que comenzaron a ocurrir. Llevaba un cuaderno donde anotaba cada detalle, cada sanidad, cada historia de transformación. Con los meses ese cuaderno se convirtió en 3 tomos gruesos llenos de testimonios. Ella decía con orgullo que si alguna vez nuestra iglesia desaparecía, esos escritos serían la prueba de que Dios había caminado entre nosotros. 3 meses después del milagro de protección angelical, llegó a nuestra iglesia un niño de 8 años llamado Pedrito. Sus padres no eran creyentes, pero lo llevaron porque habían escuchado que en nuestra congregación Dios hacía milagros, y el pequeño quería conocer a Jesús. Pedrito había nacido con una condición en sus piernas que le impedía caminar con normalidad. Dependía de muletas y ya había pasado por varias cirugías sin éxito. Los médicos habían dicho a sus padres que probablemente nunca caminaría como un niño sano. Aquella noche, mientras yo predicaba sobre el poder sanador de Cristo, vi que Pedrito se levantaba del banco con dificultad y caminaba hacia el altar. Con su vocecita temblorosa me dijo: Pastor Lucas, ¿puede pedirle a Jesús que me sane las piernas? Te confieso, hermano, que en ese momento el miedo me recorrió entero. ¿Y si oraba y no pasaba nada? ¿Y si aquel niño perdía su fe por mi fracaso? Pero entonces recordé lo que había vivido meses atrás, aquella madrugada en que el cielo se abrió sobre nuestra iglesia, y entendí que no era tiempo de dudar. Puse mis manos sobre sus piernas y oré con toda la fe que tenía. Clamé al Señor Jesús que había resucitado a Lázaro, al mismo que sanó cojos y paralíticos, para que tocara a ese niño. Y lo que sucedió después, todavía me hace estremecer al recordarlo.
Mientras la iglesia entera oraba con los ojos cerrados, sucedió lo impensable. Pedrito soltó sus muletas y comenzó a dar pasos, primero tambaleándose, luego más firme, hasta que de pronto empezó a correr por todo el templo gritando con una alegría que hacía eco en las paredes. puedo caminar, Jesús me sanó». Sus padres se quedaron paralizados. Habían llegado a la iglesia por curiosidad más que por fe. Pero al ver a su hijo corriendo por primera vez en su vida, cayeron de rodillas, llorando sin poder contenerse. La congregación entera explotó en gritos de júbilo, alabanzas y lágrima. Era como si el cielo hubiera descendido otra vez sobre nosotros. Al día siguiente, los padres de Pedrito lo llevaron al hospital para confirmar lo que había ocurrido. Los médicos no podían creer lo que veían. Los rayos X mostraban que los huesos que antes estaban deformados ahora estaban perfectamente alineados. El doctor principal, que había tratado al niño durante años, me llamó personalmente. «Pastor Herrera», me dijo con voz temblorosa, «yo soy un hombre de ciencia, no religioso, pero lo que ha pasado con este niño no tiene explicación médica. Los huesos se han regenerado completamente. Esto es imposible». Yo respiré hondo y le respondí, «Doctor, para los hombres es imposible, pero para Dios nada lo es». Ese milagro fue la chispa que encendió un fuego aún más grande. Nuestra iglesia comenzó a llenarse cada fin de semana con personas que venían de toda la ciudad buscando encontrarse con el mismo Dios que había sanado a Pedrito. Y aunque no todos recibían una sanidad física, todos salían tocados de alguna manera. Algunos con fe renovada, otros con matrimonios restaurados, otros con fuerzas para enfrentar pruebas difíciles. Recuerdo especialmente el caso de Miriam, una mujer de 45 años que llegó desde La Habana, después de escuchar los testimonios. Llevaba 2 años luchando contra un cáncer de mama, que ya estaba avanzado. Los médicos le habían dado apenas 6 meses de vida. Cuando se acercó a mí después de un culto, me dijo con una voz débil pero cargada de determinación: «Pastor, he venido hasta aquí porque sé que si Dios pudo salvar esta iglesia y sanar a un niño, también puede sanarme a mí». Esa noche toda la congregación oró por ella con fervor. No hubo un cambio inmediato como con Pedrito, pero algo sí sucedió. Miriam salió con un rostro transformado, lleno de paz. Me confesó después que esa fue la primera noche en meses en que pudo dormir sin dolor. 3 meses más tarde regresó corriendo a la iglesia, con una sonrisa que iluminaba todo el lugar. Los estudios médicos mostraban que no había ni rastro del cáncer en su cuerpo. Los doctores hablaban de remisión espontánea, pero ella, llorando de alegría, me dijo: «Yo sé que fue Jesús quien me sanó». Con cada nuevo testimonio, la fe de nuestra comunidad crecía. Y lo que más me sorprendía era ver que los milagros no se limitaban a nuestra iglesia. Personas de otros barrios, incluso de otras ciudades, comenzaban a enviarnos cartas o a venir personalmente para contarnos que, al escuchar el relato del milagro de protección de la iglesia, ellos también habían experimentado sanidades, respuestas a oraciones imposibles y reconciliaciones familiares. Comprendí entonces que lo que había ocurrido aquella madrugada de marzo no era solo para nosotros, sino que era una semilla que Dios había plantado para todo el pueblo. Cuando llegó el 2º aniversario de aquel 17 de marzo Pascua, decidimos organizar una celebración especial en la iglesia. Queríamos recordar lo que Dios había hecho y agradecerle públicamente. Invitamos a todos los que habían sido testigos de los hechos, incluyendo al gobernador. Para sorpresa nuestra, no solo aceptó la invitación, sino que pidió hablar desde el púlpito. Ese día, la iglesia estaba abarrotada. No cabía un alma más. La gente se acomodaba de pie en los pasillos, en la entrada, incluso afuera, esperando escuchar lo que el gobernador tenía que decir. Cuando subió al frente, su rostro estaba serio, pero se notaba que llevaba algo muy profundo en el corazón. «Hermanos y hermanas», dijo con voz cargada de emoción, «hace 2 años vine a este lugar con la intención de destruir lo que ustedes consideran sagrado. Llegué armado con la autoridad del Estado, con máquinas demoledoras, con la fuerza de la ley. Pero ese día aprendí algo que ninguna universidad, ningún libro y ninguna posición de poder me habían enseñado jamás, que existen fuerzas en este mundo que trascienden cualquier gobierno, cualquier decreto, cualquier lógica humana. Ese día entendí que hay un Dios que protege a su pueblo de maneras que nosotros, los hombres, no podemos explicar. El silencio en la iglesia era total. Nadie respiraba fuerte, nadie se movía. Era como si todo el templo estuviera reteniendo el aliento. El gobernador hizo una pausa y, con lágrimas en los ojos, continuó: «Yo no puedo decir que soy un creyente como ustedes, pero sí puedo declarar algo. Yo fui testigo de un milagro, y desde ese día respeto profundamente lo que ustedes representan.
Me comprometo a proteger esta iglesia y a todas las iglesias de mi provincia porque aprendí que la fe de un pueblo es algo sagrado que ningún gobierno debe tocar. Cuando terminó de hablar, toda la congregación se puso de pie y comenzó a aplaudir. El ambiente se llenó de una mezcla de reverencia y alegría. Pero lo más impactante vino después. Al finalizar el servicio, el gobernador se me acercó y, casi en un susurro, me dijo: «Pastor, ¿podría orar por mí, no para convertirme, sino para que pueda ser un mejor líder para mi pueblo?» En ese momento comprendí que lo que había empezado como una lucha por salvar 4 paredes, Dios lo había transformado en una oportunidad para tocar corazones en lo más alto del poder. Nuestra pequeña iglesia estaba siendo usada para impactar no solo vidas individuales, sino también estructuras enteras de autoridad. Con el tiempo, cada vez que compartía el testimonio en otros lugares, veía cómo la esperanza se encendía en los ojos de pastores desanimados, de creyentes perseguidos y de comunidades que habían perdido la fe en que Dios podía intervenir. Y entendí que aquel milagro no era un regalo exclusivo para nosotros, sino una declaración para todos. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Nuestra iglesia no solo creció en número. Pasamos de 300 a más de 500 miembros activos, y llegamos a plantar 3 congregaciones hijas en diferentes barrios de Santiago. Lo que más me emocionaba era ver a los jóvenes. Muchos comenzaron a sentir el llamado al ministerio. Algunos ya estaban preparándose para ser pastores y misioneros. Era increíble pensar que la iglesia que había estado a punto de ser demolida ahora, estaba enviando obreros a otras partes de Cuba, e incluso a otros países del Caribe. Hoy, 5 años después de aquella noche en que todo parecía perdido, puedo decir con certeza que los milagros no han dejado de ocurrir. Cada semana somos testigos de cómo Dios transforma vidas, sana enfermos, restaura matrimonios y libera a personas atrapadas en adicciones. Lo que vivimos en 2019 no fue un evento aislado. Fue el inicio de una temporada sobrenatural, que hasta el día de hoy continúa. La hermana Elena, que ahora tiene 82 años, sigue siendo la cronista incansable de cada obra que ocurre en nuestra congregación. Su cuaderno ya no es un solo tomo, sino 3 gruesos volúmenes llenos de testimonios que ella escribe con paciencia. Lo llama su archivo de milagros. Y siempre dice que algún día alguien tendrá que publicarlo para que nadie olvide lo que Dios hizo en Santiago de Cuba. ¿El pequeño Pedrito? Aquel niño que fue sanado de sus piernas deformes, ya tiene 13 años. Y lo más emocionante es que ahora predica en las reuniones de jóvenes. Su testimonio ha inspirado a cientos de niños y adolescentes que, al escucharlo, comienzan a creer que Dios también puede hacer lo imposible en sus vidas. Verlo subirse al púlpito con esa seguridad y esa alegría es una de las mayores recompensas que he tenido como pastor. Por otro lado, Miriam, la mujer que fue sanada de cáncer, se convirtió en una evangelista apasionada. No perdió tiempo. Después de recibir su milagro, comenzó a recorrer barrios y ciudades contando lo que Dios había hecho con ella. Hasta hoy, más de 100 personas han entregado sus vidas a Cristo gracias a su testimonio. Ella siempre repite con convicción: los doctores me dijeron que mi vida se había terminado, pero Jesús me dio un nuevo comienzo. Y lo que más me sigue sorprendiendo es el cambio en el gobernador. A pesar de que nunca ha declarado abiertamente ser cristiano, se ha convertido en uno de nuestros más firmes aliados. Fue él mismo quien facilitó la construcción de un nuevo anexo para la iglesia, y además, declaró oficialmente el 17 de marzo como el Día de la Tolerancia Religiosa en toda la provincia de Santiago. Ese gesto, viniendo de un gobierno que antes nos perseguía, fue una confirmación de que Dios había tocado corazones donde menos lo esperábamos. Hermano, hermana, si estás viendo este video, quiero que entiendas algo muy importante. Lo que ocurrió en nuestra pequeña iglesia no fue casualidad. Tal vez tú estés atravesando ahora una situación que parece imposible, rodeado de problemas, con puertas cerradas y enemigos más fuertes que tú. Pero déjame recordarte lo que esa voz celestial me dijo en mi momento más oscuro. ¿Por qué lloras? ¿Acaso no sabes que yo soy el dueño de la tierra y de todo lo que en ella habita? Ese mismo Dios que envió un ejército de ángeles para proteger una iglesia olvidada en Cuba, es el mismo que puede intervenir en tu vida hoy. El mismo Jesús que sanó a Pedrito y a Miriam puede tocar tu cuerpo, tu familia, tus finanzas, tu futuro. Su poder no tiene límites. Lo único que necesita es un corazón dispuesto a creer y a perseverar en la oración, incluso cuando parece que no hay respuesta. Quiero que entiendas algo muy claro. Los milagros no suceden por casualidad. Los milagros aparecen cuando estamos dispuestos a clamar a Dios, como si todo dependiera de Él, y a actuar como si todo dependiera de nosotros. Aquella noche del 16 de marzo, yo pude haberme quedado en mi casa, lamentándome,
aceptando que la demolición era inevitable. Pero no lo hice. Decidí ir al templo y pelear en oración hasta que algo ocurriera. Y quiero ser honesto contigo. No fue una oración bonita ni llena de palabras elegantes. Fue un clamor desesperado. Fue un grito desde lo más profundo de mi corazón. Fue rendir mi vida completa en las manos de Dios, aun sin entender por qué estaba permitiendo esa prueba. Y fue en esa rendición total donde se abrió el cielo y descendió la respuesta. El versículo que desde entonces sostiene mi ministerio está en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este pasaje ya no es para mí una frase bonita en la Biblia. Es una verdad vivida. Es un arma que Dios me entregó para pelear contra la duda, contra el miedo y contra las circunstancias que parecían imposibles. Porque cuando llegaron las excavadoras, Dios no envió un decreto legal para detenerlas. Envió un ejército sobrenatural. Cuando los médicos le dijeron a Miriam que solo tenía 6 meses de vida, Dios no le dio una medicina nueva. Le dio sanidad divina. Cuando Pedrito nació con huesos deformes, Dios no le concedió otra cirugía, sino que recreó sus piernas con poder celestial. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Tu problema no es demasiado complicado para el Creador del universo. Tu enfermedad no es más fuerte que el que tiene poder sobre la vida y la muerte. Tus enemigos no son más grandes que el Rey de Reyes. La única pregunta es, ¿estás dispuesto a creer? Y cuando digo creer, no me refiero a hacerlo solo cuando tienes ánimo o cuando todo va bien. Hablo de creer cuando el cielo parece cerrado, cuando la oración pesa, cuando las lágrimas no paran de salir. Hablo de insistir en la fe cuando todos los demás ya se han rendido. Esa es la diferencia entre los que ven milagros y los que solo escuchan hablar de ellos. Esa es la diferencia entre los que ven puertas abrirse y los que solo se quedan frente a puertas cerradas. Hermano, hermana, déjame decirte algo que aprendí aquella madrugada en la iglesia vacía. La fe verdadera se mide cuando no tienes ganas de seguir orando, y aún así decides quedarte de rodillas hasta que el cielo responda. El milagro llega a los que perseveran, no a los que se rinden al primer silencio. Si estás viendo este video y sientes que estas palabras son para ti, quiero invitarte a que no las dejes pasar. Dios tiene un plan con tu vida, y lo imposible que hoy enfrentas puede ser mañana el testimonio que levante a miles. Pero todo empieza con tu decisión de creer y de permanecer en la oración, aunque el mundo te diga lo contrario. Si este mensaje ha llegado a tu corazón, no es un accidente. Yo creo que Dios mismo te ha traído hasta aquí para recordarte que Él sigue siendo el Dios de lo imposible. Y quiero invitarte a hacer algo conmigo ahora mismo. No importa dónde estés. No importa si estás solo o acompañado. Te pido que cierres tus ojos por un momento y ores junto a mí. Ora desde lo más profundo de tu ser, como aquella noche lo hice yo en la iglesia vacía. No hace falta usar palabras bonitas. Solo necesitas sinceridad. Repite conmigo: Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vengo delante de ti como aquel pastor que clamó en la madrugada. Vengo desesperado, vengo necesitado, pero vengo creyendo que tú puedes hacer lo imposible en mi vida. Señor, mi situación parece no tener salida, pero tú eres el Dios de lo imposible. Mis fuerzas se han acabado, pero tu poder no tiene fin. Hoy entrego mi vida completa en tus manos. Mi familia, mi salud, mi trabajo, mi futuro, todo es tuyo, Señor. Y declaro con fe que así como enviaste ángeles a proteger una iglesia en Cuba, enviarás también tu intervención a mi vida. Así como sanaste a Pedrito y a Miriam, tocarás mi cuerpo y mi hogar. Y así como transformaste el corazón de un gobernador endurecido, transformarás mi situación imposible. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando pronuncio esta oración contigo, siento la misma presencia que me envolvió aquella madrugada de marzo. Siento que el Espíritu Santo está tocando corazones en este momento. Y quiero que recibas esta verdad: tu historia no termina con tus circunstancias actuales. Tu historia no termina en derrota. Tu historia termina en victoria. Porque el mismo Dios que abrió el cielo en Santiago está listo para abrirlo sobre tu vida. Durante estos años, he recibido mensajes y llamadas de personas de muchos lugares que escucharon este testimonio y experimentaron milagros en sus propias vidas. Madres que vieron a sus hijos sanar de enfermedades incurables. Padres que recuperaron empleos después de meses de desempleo. Matrimonios que estuvieron al borde del divorcio y hoy son testimonio de restauración. ¿Sabes por qué? Porque cuando compartimos lo que Dios ha hecho, liberamos fe en el ambiente. Lo que para unos es solo una historia, para otros se convierte en la chispa que abre la puerta a su propio milagro. Quizá lo que tú necesitas está a una sola oración de distancia.
Quizá tu respuesta puede llegar esta misma semana. Quizá tu situación, que parece tan dura, puede cambiar de la noche a la mañana. Ese es el estilo de Dios, sorprendernos cuando menos lo esperamos. Y antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Si este testimonio ha tocado tu corazón, no lo guardes solo para ti, compártelo con alguien que lo necesite. Un familiar enfermo, un amigo que perdió la esperanza, alguien que necesita escuchar que los milagros todavía son posibles. Cada vez que compartes una historia de la fidelidad de Dios, siembras semillas de fe que pueden transformar vidas enteras. Además de compartir este testimonio con alguien que lo necesite, quiero invitarte a ser parte de esta comunidad de fe que Dios está levantando a través de estos milagros. Quiero que escribas en los comentarios el país o la ciudad desde donde estás viendo este video. No lo digo por estadísticas, ni por curiosidad. Lo digo porque quiero orar específicamente por tu tierra, por tu barrio, por tu familia. Cada vez que mencionas tu ciudad, estás levantando una bandera de fe, y juntos podemos clamar para que Dios derrame bendiciones sobre tu nación. También quiero animarte a que, si ya has experimentado un milagro en tu vida, lo cuentes en los comentarios. No te imaginas el poder que tiene tu testimonio. Tal vez para ti es una historia más, pero para alguien que está al borde de rendirse puede ser la chispa que lo inspire a seguir creyendo. Nunca sabemos quién necesita escuchar exactamente lo que tú has vivido. Tu experiencia puede ser el aliento que otro corazón necesita para no desfallecer. Y si necesitas oración específica por alguna situación, escríbelo también. Yo personalmente, junto con toda esta comunidad, vamos a estar orando por cada petición. Creo firmemente en el poder de la oración colectiva. Creo en lo que ocurre cuando la iglesia se une para clamar al cielo. No estás solo en tu batalla. Hay una familia espiritual que se levantará contigo en intercesión. Quiero decirte algo más, este testimonio no es solo una historia del pasado. No es un recuerdo bonito de algo que sucedió en 2019. Es una realidad viva que sigue manifestándose día tras día. Cada nuevo milagro que ocurre en nuestra congregación es una confirmación de que Dios no ha cambiado. Él sigue obrando con el mismo poder de siempre. Y si lo hizo en una pequeña iglesia en Santiago de Cuba, también puede hacerlo en tu vida, en tu hogar, en tu ciudad. A veces pensamos que necesitamos tener una fe perfecta para ver un milagro. Pero no es así. Aquella noche, yo no tenía una fe gigante. Yo estaba quebrado, frustrado, incluso dudando. Y aún así, Dios se manifestó. Porque no se trata de la perfección de nuestra fe, sino de la grandeza de nuestro Dios. Lo único que Él espera de nosotros es que no dejemos de buscarlo, que no dejemos de clamar aunque las fuerzas sean pocas. Así que hoy, quiero que te aferres a esta verdad. Tu milagro puede estar más cerca de lo que imaginas. Quizá mañana despertarás con una respuesta inesperada. Quizá esta misma semana recibirás la llamada que estabas esperando. Quizá verás cambiar el corazón de alguien que pensabas que jamás cambiaría. No limites a Dios con tu lógica, porque Él es especialista en sorprendernos más allá de lo que podemos entender. Mientras más comparto esta historia, más confirmo que el milagro que vivimos no fue solo para nosotros. Fue un mensaje que Dios quiso enviar al mundo entero. Yo sigo siendo el mismo. Yo sigo respondiendo a la fe de mi pueblo. Porque no importa cuán imposibles parezcan las circunstancias, Él tiene la última palabra. Y cuando Él habla, nada ni nadie puede detener su propósito. Recuerdo muy bien cómo, en cuestión de minutos, Dios cambió una orden de demolición en un decreto de protección. Cómo transformó el corazón de un gobernador endurecido en un aliado de la iglesia. Cómo una multitud, compuesta por vivos y muertos, se levantó como un ejército celestial para resguardar un templo humilde en Santiago. Si Dios pudo hacer eso, ¿qué no podrá hacer en tu vida? No sé qué batalla estás enfrentando ahora mismo. Quizás se trata de una enfermedad que los médicos no pueden curar. Tal vez es una crisis económica que te tiene desesperado. Puede que sea un matrimonio a punto de romperse, o un hijo que se ha alejado del camino. Lo que quiero decirte es que tu situación no es demasiado difícil para Dios. Él es especialista en abrir caminos donde no hay salida, en levantar puertas cerradas, en convertir lágrimas en sonrisas. Por eso hoy te pregunto directamente, ¿estás dispuesto a creer? ¿Estás dispuesto a orar incluso cuando todo parezca perdido? ¿Estás dispuesto a perseverar cuando otros ya se rindieron? Porque lo que marca la diferencia entre quienes ven milagros y quienes solo oyen hablar de ellos, es la fe que insiste, la fe que permanece, la fe que se atreve a esperar aun cuando todo lo contrario está delante de sus ojos. Hermano, hermana, no te rindas. Esa madrugada del 16 de marzo, yo estaba quebrado, sin fuerzas, sin esperanza. Pero fue precisamente en ese momento de mayor oscuridad, cuando el cielo se abrió. Y quiero decirte, el mismo Dios que me levantó a mí, puede levantarte a ti.
No importa dónde estés. No importa qué tan hundido te sientas. Él puede cambiar tu historia en un instante. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8 y 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y yo soy testigo de que esa palabra es verdad. Lo que parecía una tragedia para nosotros, terminó siendo la plataforma para que toda una ciudad conociera el poder de Dios. Y lo mismo puede suceder en tu vida. Lo que hoy parece tu ruina, mañana puede convertirse en tu mayor testimonio. Así que agárrate de esa promesa. No te sueltes. El milagro que tanto anhelas puede estar más cerca de lo que crees. Hermano, hermana, mientras cierro este testimonio quiero que lleves esta verdad grabada en tu corazón. Tu historia no termina en derrota. Tu historia termina en victoria. El mismo Dios que envió ángeles para proteger una pequeña iglesia en Cuba, es el mismo que hoy está dispuesto a intervenir en tu vida. Él no ha cambiado. Su poder sigue intacto. Quizá lo que enfrentas parece demasiado grande. Quizá los médicos te dijeron que no hay esperanza. Quizá las puertas se cerraron en tu trabajo o en tu familia. Pero déjame recordarte, el Dios que abrió el mar rojo, que detuvo el sol, que resucitó a Jesús de entre los muertos, es el mismo que puede abrirte camino hoy. Para Él no existe la palabra imposible. Yo lo vi con mis propios ojos. Vi cómo una orden de demolición se cancelaba frente a un ejército celestial. Vi cómo un niño condenado a muletas corría libremente por el templo. Vi cómo una mujer desahuciada por el cáncer regresaba sana y llena de vida. Y he visto cómo matrimonios, familias enteras y hasta autoridades del gobierno han sido tocadas por ese mismo poder. Si Él lo hizo en Santiago de Cuba, también puede hacerlo en tu casa, en tu ciudad, en tu nación. Por eso, antes de despedirme, quiero bendecirte con estas palabras, que la paz de Cristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, llene tu corazón y tu mente. Que la gracia del Señor Jesús y el amor del Padre te acompañen cada día. Que la comunión del Espíritu Santo esté contigo y con tu familia donde quiera que vayas. Recuerda siempre, si este video llegó a ti hoy, no fue casualidad, fue una cita divina. Fue Dios mismo diciéndote, tu historia está a punto de cambiar. No importa cuánto hayas llorado. No importa cuánto hayas perdido. El milagro que necesitas está en camino. La respuesta que tanto esperas, ya fue decretada en los cielos. Y pronto la verás manifestada en la tierra. Así que no te rindas, mantente firme en la fe. Levanta tu mirada porque tu Redentor vive y está obrando a tu favor. Y nunca olvides lo que dice la palabra. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10 Seb. Gracias por acompañarme en este testimonio. Que Dios te bendiga grandemente. Y recuerda, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Confía, persevera y cree, porque lo mejor de tu historia aún está por escribirse. Amén.